Bueno, bienvenidos todos a una nueva edición del seminario. Esta vez tenemos un invitado de la UBA, de Argentina, Pablo Groisman, que bueno, es profesor allá y bueno, es un placer tenerlo acá, especialmente para mí, que bueno, fue mi director de doctorado. Así que, bueno, nada, bienvenido y todo tuyo. Bueno, gracias Santi, gracias por la invitación, gracias a todos por estar acá. La verdad que siempre es un placer venir a Santiago, a todos los centros de investigación que hay acá. Hay amigos en todos lados, así que nada, gracias por estar acá. Y bueno, lo que les quiero contar hoy es una cosa con la que venimos trabajando hace un tiempo, tal vez algunos ya escucharon hablar algunas veces de esto. Así que, perdón si los aburro, igual nunca viene mal escuchar las cosas un par de veces. Eh, pero tenemos algunas novedades, así que o sea, les quiero contar un poco la historia de todo esto y las novedades. Eh, y bueno, entonces, este es el... Ah, Sí, me parece que estoy muy lejos. no, que tengo que hacerle clic ahí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, este es el grupo, es un grupo grande de gente con el que venimos trabajando, porque hay como varios proyectos dando vuelta, y los naranjitas son los que están involucrados en la charla de hoy, en lo que les voy a contar hoy, que son Matías Jonker, Facundo Sapienza, Frédéric Pascal, Frédéric Chazal y Lord Ferraris. Entonces, la historia empieza así. Es un problema que viene motivado por lo que hoy se suele llamar Machine Learning. Hace unos años le hubiésemos dicho estadística, pero ahora decimos Machine Learning. No estoy queriendo decir que lo digo, o sea, son disciplinas que tienen cada uno lo suyo. Este problema puede caer en ambos lados. Bueno, entonces el problema empieza así. Tenemos una variedad está inmersa en RD grande y la variedad tiene dimensión D chiquita. Y uno puede imaginarse que D chiquita es mucho más chico que D grande, pero digamos, en muchas situaciones ese es el caso, que D chiquita es mucho más chico que D grande, pero también a veces D chiquita es igual a D grande y también nos vamos a ocupar de ese caso. Entonces, la cuestión es que tenemos n puntos en esa superficie, en esa variedad. N puntos podemos suponer que son, para hacer teoremas, vamos a suponer que son I y D, de acuerdo a una densidad de F, pero también eso no es estrictamente necesario, y también en muchas situaciones pasa que no son I y D los puntos, pero bueno, para hacernos una idea, creo que está bien, imaginamos eso. Entonces la pregunta es si a partir de estos n puntos I y D ampliados con esa densidad, la densidad es una densidad en la variedad, no es una densidad en todo R de grande. La pregunta es si a partir de esos n puntos podemos decir algo de la variedad donde está soportada, de la densidad, etc. Entonces, bueno, esa es la pregunta, si podemos aprender la geometría, la dimensión, cuáles son las distancias entre los puntos, distancias que sean significativas, la topología de la variedad. Ese es el tipo de preguntas que nos interesan. Y entonces, bueno, este es el dibujito que tenemos en mente, ¿no? Está la sabanita, está la densidad, los colores ahí están representando los subconjuntos de nivel, o sea que, digamos, más oscurito quiere decir que hay más densidad, más clarito menos densidad, y acá uno se imagina una situación en donde tiene una densidad que es una cosa, bueno, si pudiera proyectarlo, uno se imagina que tiene una cosa así, como que hay dos grupos que tienen, bueno, uno identifica esto, ¿no? Si uno tiene una densidad, uno identifica que hay dos grupos, que uno está esencialmente por acá, el otro grupo está esencialmente por acá, y entonces uno querría poder identificar toda esa situación. En particular, nos gustaría aprender distancias que nos hagan decir, perdón, que este puntito que está acá, nos gustaría que esté más cerca de x2 que de x1, porque si bien en distancia euclidia o incluso en distancia geodésica dentro de la variedad está más cerca de x1, pertenece a este grupo que está acá, entonces me gustaría tener una distancia que diga que x tilde está más cerca de x2 que de x1. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, si uno tiene una cosa así, ¿para qué puede servir? Bueno, puede servir para muchas tareas, como por ejemplo reducción de dimensión, que precisamente es eso, darse cuenta que si uno tiene datos que viven en R a la D, en una superficie de dimensión D chiquita, pero están en R a la D grande, uno los datos los tiene como que están en R a la D grande, no tiene la tira de datos, y le gustaría poder identificar que están en una variedad de dimensión mucho más chica. Eso se llama reducción de dimensiones, identificar ese espacio de dimensión mucho más chica en donde viven.
Bueno, después voy a contar un poco de qué son estos problemas. No sé qué tan familiarizados están con términos de Machine Learning o si tengo que explicar. Bueno, ustedes, párenme cualquier cosa. Ustedes, o sea, cualquier cosa que tengan ganas de decir qué es eso, me dicen. O si quieren que vaya más rápido, también me pueden decir. Bueno, hay dos problemas que son súper importantes, que son el problema de cluster y de clasificación. Este que les mencionaba antes, del aprendizaje de topología. Lo hemos usado también esto para fitear, o mejor dicho, para determinar si un sistema dinámico caótico es apropiado para describir determinado fenómeno o no. Y también para cosas de transporte óptimo en variedades, mismo cuando uno no conoce la variedad. Bueno, así que nada, hay muchas aplicaciones de esto, por eso es que nos tiene tan entusiasmados. Y acá tienen un ejemplito, por ejemplo. Todavía yo les voy a contar de qué se tratan estas distancias, pero este es un dibujito para vender el asunto. Hay un algoritmo que se llama K-medias, que levante la mano quien digo que no, o sea, les cuento que es K-medias. ¿Está bien? No hace falta. Sí, que sí. Bueno, yo sabía bien K-medias. La cuestión es que digamos, es un algoritmo que sirve para separar en grupos cuando uno tiene un conjunto de datos. Pero que si uno tiene este conjunto que está acá, por ejemplo, K-medias lo separa así, esta es la parte azul, este es un grupo de azul, el rojo y el verde, y si uno lo hace con la distancia de Fermat, separa así. Ahora les cuento qué es K-medias. Entonces, la idea es que uno tiene como todo en este mundo, hay versión poblacional y versión empírica o versión muestral, que es lo que en general los que venimos del lado de probabilidad, en general usamos más la palabra microscópico y macroscópico, que es exactamente lo mismo. Entonces está la versión poblacional o macroscópica y la versión microscópica o empírica o muestral. En términos, bueno, vamos a hacer las dos. La versión empírica, que por ahí es más fácil, uno puede pensar que tiene estos datos. Hasta ahí entro en cámara. Yo pongo en la cámara. Pongo en la cámara. Ah, maravilla. Bueno, entonces uno querría encontrar que están estos tres conjuntos de puntos. Entonces lo que dice, bueno, en este caso uno sabe que K es 3. Y lo que dice es, bueno, busquemos tres centros. Por ejemplo, uno podría poner un centro, bueno, uno podría hacerlo mal, pero uno podría poner un centro acá, otro centro acá, otro centro acá. Y después vamos a asignar cada punto al centro que esté más cerca y vamos a sumar todas esas distancias. ¿Bien? Sumamos las distancias de cada punto, o promediar si quieren lo mismo. Promediamos todas las distancias de cada punto al punto que está más cerca. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir los puntos para que eso dé lo más chico posible. O sea, el problema es elegir los centros para que eso dé lo más chico posible. Entonces, eso es lo que está acá, es encontrar K centros para que este promedio dé lo más chico posible. Y eso, si uno piensa en la versión poblacional de esto es una media empírica, entonces la versión poblacional es hacer esto mismo con este X es un vector aleatorio en RD, y uno se pregunta si hay K centros, de manera tal de que cuando uno mira esta variable aleatoria, quiere que dé lo más chico posible su esperanza. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto uno puede pensar que es una buena idea para separar en grupos. Buenas. Y bueno, entonces, digamos, una vez que uno encuentra estos tres centros, después dice, bueno, ¿quiénes son los grupos? Todos los puntos que están más cerca de cada centro son del grupo de ese centro. Y tengo separados los grupos, los tengo identificados. Muy bien, entonces esto es bonito y de hecho, bueno, primero les cuento el teorema. Si quieren, hay un teorema de Ford del año 81 que dice, bueno, si tengo segundo momento finito, que si no tengo segundo momento finito no podemos ni plantear todo esto, entonces, y resulta ser que existen únicos centros para que eso pase a nivel poblacional, entonces, cuando uno encuentra los empíricos, convergen a los poblacionales, así que somos felices, estamos contentos, genial. Ahora, si miran la estructura de esto, o sea, ¿qué hace eso? Una vez que yo encuentro los centros, uno puede dibujar las regiones. Yo digo, bueno, supongamos que yo definí estos tres centros. Y yo digo, bueno, ¿cuáles son los puntos que van a ir con cada uno de los centros? Y lo que queda es que tengo que separar con hiperplanos, van a quedar células de Voronoi. O sea, una vez que uno fija los centros, las regiones que corresponden a cada centro son células de Voronoi. ¿Está bien? Entonces, es un método muy bonito, pero tiene sus limitaciones, porque solo puede separar en células de Voronoi.
Entonces, si uno tiene conjuntos, por ejemplo, si uno tiene un conjunto que es este así, y el otro conjunto viene así, o las circunferencias esas que estaban en el dibujo anterior, bueno, con este método uno no las puede separar, porque lo único que se va a hacer es esto con dos conjuntos, lo único que va a hacer es separarlos con un hiperplano. Entonces, esto no lo va a hacer. Bueno, y eso es lo que pasaba acá. Que acá, bueno, acá hay tres grupos, lo separa con dos hiperplanos, lo mejor que puede, y eso es lo mejor que puede hacer. Y acá también pasa lo mismo, ¿no? Si uno tiene estos tres, acá uno querría encontrar este grupo, este grupo, este grupo, pero acá media lo que hace es separar así, y eso es lo mejor que puede hacer, que está bastante mal. Entonces, Camedias es un método que es súper usado, pero que sabe que tiene, o sea, está muy bueno porque es súper simple. O sea, hay métodos más sofisticados que hacen cosas, pueden lidiar con este tipo de problemas, por ejemplo, que está ahí, o problemas en general. Pero bueno, son más sofisticados. O sea, y K-media lo que tiene es la simpleza de su definición, entonces sigue siendo un método muy usado a pesar de sus limitaciones. Entonces, ¿qué les quería decir de K-medias? Ah, bueno, entonces, fíjense que hay una cosa fundamental acá en K-medias, que es que, bueno, cuando en toda la definición, acá estamos usando una noción de distancia que es la distancia euclídea, y eso nos lleva a esto que está acá, pero uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo sigo haciendo K-medias, pero cambio la noción de distancia? Lo único que hago es cambiar la noción de distancia. Y eso es un poco lo que les quiero contar, que si uno cambia la noción de distancia, puede quedarse con K-medias, que es un algoritmo que uno puede entender lo que está haciendo, y que lo entiende perfectamente, que me parece una cosa importante en toda esta era de Machine Learning, que tenemos un montón de algoritmos súper potentes que tienen resultados espectaculares, y en muchos de los casos lo que pasa es que no sabemos bien qué están haciendo. O sea, sabemos o no sabemos, y K-medias tiene esa cosa, que uno sabe lo que está pasando. O sea, sabe qué es lo que está haciendo, sabe lo que está pasando. Entonces, eso es una cosa que para mí es bastante valioso también. Entonces, una cosa que uno puede hacer es decir, bueno, puedo cambiar la noción de distancia, y eso lo vamos a hacer un ratito. Entonces, ¿cuál es la distancia que vengo a proponer? Es una distancia que la llamamos distancia de Fermat, y como al igual que antes, tenemos versión muestral o microscópica y versión poblacional. Entonces vamos a empezar con la microscópica, o la muestral, y dice así, nosotros tenemos un conjunto finito de puntos, podría ser un conjunto numerable también, no tiene por qué ser finito, pero bueno, en aplicaciones en general es un conjunto finito. Pero típicamente, por ejemplo, pueden pensar en un proceso de Poisson si quieren. De hecho, esta distancia fue introducida por Jack Newman y Douglas Howard en el contexto del proceso de Poisson para estudiar un problema de perturbación de primera pasada. O sea que viene de motivaciones bien distintas, nada que ver con cuestiones de Machine Learning, pero uno puede hacer lo siguiente. Agarra el conjunto de puntos. Vamos a dibujarlo acá. Ahora no es este. Bueno, acá podemos ver. Entonces tenemos nuestro conjunto de puntos. Y queremos definir una distancia, por ejemplo, de acá, de este a este. Empecemos suponiendo que están en ese conjunto. Y lo que vamos a hacer es considerar todos los posibles caminos de acá a acá, pasando por, o sea, piensen en el grafo completo de estos puntos, que no lo dibujo para no hacer un mamarracho. Se usa mamarracho en Chile. Entonces, ¿qué es un camino factible? Cualquier cosa que vaya saltando por los puntos. Ahora, el costo de un camino, lo que vamos a hacer es poner la suma de las distancias euclidias, pero elevadas a una potencia. ¿Está bien? Entonces, si alfa fuese 1, el costo del camino sería la longitud del camino. ¿Está bien? Y después nos vamos a quedar con el más corto, con el que tiene menor costo. Entonces, por ejemplo, si alfa es 1, el camino más corto, pueden imaginar que lo más corto es ir directo. Esto es alfa igual a 1. Este es el camino óptimo. Ahora, supónganse que alfa es 2. Si alfa es 2, entonces yo digo que el costo de cada camino es proporcional al área de estos círculos, ¿no? Porque el diámetro al cuadrado es el 2 veces el radio al cuadrado, así que el costo de un camino es proporcional a esto que está acá. Y bueno, y ya ven que, digamos, ir directo es una cosa así, es mucho más costosa. Lo que conviene es ir recorriendo por los puntitos. O sea, cuanto más grande es alfa, más me importa hacer saltos cortitos. O sea, de alguna forma, alfa lo que está cuantificando es eso. O sea, si alfa está cerca de 1, es, bueno, no quiero ir directo, pero no me preocupa tanto. Cuanto más grande es alfa, lo que más me importa es
que todos los saltos sean cortitos. Entonces, naturalmente, un camino óptimo se va a mover por regiones en donde los puntos estén cerca, y los puntos están cerca en regiones de alta densidad. O sea que es una distancia que va a querer moverse por regiones donde hay alta densidad de puntos. Bueno, eso es lo que es el dibujito que acabo de decir. Si uno tiene si estos son los puntos que están acá, que están en esta superficie, bueno, lo que va a pasar es que uno va a querer moverse mucho por la región donde están los puntos cerquita, y por ejemplo este punto va a estar más cerca de este, porque puedo ir con saltos cortitos, pero de acá va a estar más lejos. O sea que tienden a ir hacia donde está la densidad alta, los caminos. Bien, entonces, acá hay un dibujo. Acá hay un dibujito. Esto es, acá hay un montón de puntos, pero no, hay tantos puntos que se lo ve así. No, es un chiste, o sea, pero hay muchos puntos. Piensen que el camino, no están dibujados, ¿no? Pero el camino óptimo es el que está acá, o sea que se dan una idea de la densidad de puntos que hay. O sea, hay puntos por todos lados. Lo que está marcando esto gris clarito y gris oscuro es que la densidad en la zona gris oscura es el doble que la densidad de acá. O sea, acá la densidad de puntos por unidad de volumen es el doble que acá, y lo que ven verde, azul y rojo son las geodésicas del camino óptimo respecto a esta distancia para diferentes valores de alfa. El verde es 1,5, el azul es 3, el rojo es 6, y se puede ver que y lo negro es lo que voy a definir ahora, que es el límite. El límite es cuando la cantidad de puntos tiende a infinito de estas cosas, que son esos tres caminos negros que están ahí. Bueno, y lo que se ve es que, a pesar de que el camino más corto es ir derechito, a medida que alfa se va haciendo cada vez más grande, más le importa moverse todo lo que pueda en regiones donde la densidad es alta y lo menos posible por donde la densidad es baja. Que es un poco, cuando apareció este dibujo, enseguida nos hizo recordar a la ley de Snell, que viene del principio de Fermat en óptica, que dice que la luz, para ir de un punto al otro, va por el camino más rápido. Entonces, por eso uno ve esos quiebres, ¿no? Que trata de ir lo más posible, o trata de ir bastante por el camino, por la parte en el medio que va rápido y menos el que va despacio. Por eso le pusimos la distancia de Fermat, viene de ahí el nombre. Bueno, entonces ahora la versión poblacional. Tenemos versión empírica, versión poblacional. La versión poblacional, partimos de nuestra densidad y podemos definir un objeto poblacional, que es, dados dos puntos en la variedad, lo que vamos a definir es, vamos a considerar todos los caminos que van de X a Y. Tenemos dos puntos X y en la variedad. Tomamos todos los caminos que van de X a Y, y para cada camino calculamos esta integral, que es hacer 1 sobre F a la alfa menos 1 sobre D. Ahora en un ratito veremos de dónde aparecen todos esos números. Pero fíjense que, digamos, alfa es un número mayor que 1, así que, digamos, lo que tenemos es 1 sobre la densidad elevado a una potencia positiva. Con lo cual, digamos, esto se va a minimizar en regiones donde la densidad sea grande. Donde la densidad sea grande, eso va a ser chico, hasta que los caminos van a buscar regiones donde la densidad sea grande. Hay una cosa como que me hace ruido, que para alfa igual a 1 eso es largo, ¿no? Para alfa igual a 1 desaparece esto, y lo que está buscando es la geodésica. ¿Está bien? Sí, era solo por el ejemplo, pero ya. No, es que cuando alfa es 1, esto no funciona. O sea, hay que tomar alfa mayor estricto que 1. Esto lo puedes definir igual para alfa igual a 1 y te da la geodésica, pero nuestro teorema de convergencia es para alfa mayor estricto que 1. Cuando alfa es 1 se rompe. Cuando alfa es 1 converges bueno, para alfa igual a 1 siempre el segmento, y esto es la geodésica de la variedad, o sea que son dos cosas distintas. La cosa distinta. Se rompe. Exactamente lo que estoy diciendo, se rompe. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se rompe? El teorema que voy a poner ahora. Que o sea, lo que vamos. Ahora viene el teorema. Ahora viene el teorema. El teorema es este. Es un teorema que probamos en dos partes. La primera parte la hicimos con Matt, John Kay y Facu Sapienza. Y después hicimos una segunda parte como más general, que incluye ya variedades más generales, y es un teorema un poco más completo que nos sirvió para las cosas de diferencia topológica. Que dice lo siguiente: esto que está acá es la que definimos la distancia empírica. Hay que multiplicarla por un factor, porque si no se va todo a cero, pero uno multiplica por este factor que está acá, y eso converge a la distancia, a la distancia poblacional. Pero bueno, también aparece una constante mu, que es ni más ni menos que la constante temporal
en el modelo de perturbación euclídea de primera pasada, justamente. Pero bueno, acá falta, muy bien, Abelio, acá falta decir esto es para alfa mayor estricto que U. Falta poner ahí, pero a ver, no escribo ahí, ¿no? Ese teorema vale cuando alfa es mayor estricto que 1. Cuando alfa igual a 1 es falso, eso es lo que decía Abelio. Cuando alfa igual a 1 es falso, ¿por qué? Porque el camino óptimo es este segmento y el óptimo para la otra es la geodésica. Digamos, es cierto en algunos contextos. Cuando las geodésicas son segmentos es cierto, pero si no es falso. Bien, entonces, ¿hasta acá estamos bien? Es un buen momento para preguntas o comentarios o lo que sea. El mu es el euclidio. O sea, El mu es viene de acá. Si agarras un proceso de Poisson y haces esto mismo, en un proceso de Poisson, también la distancia del origen a un punto que está 0 a n1, en dimensión d. Y esto, bueno, uno empieza del 0 y entonces calcula bueno, en general uno le llama t cuando hace el proceso de Poisson, hace esto, lo divide por n, y esto tiene un límite. Puede tener algo subjetivo. Ese límite. ¿Está bien? Sí. Ese es el. Esto va a depender de alfa y de nada más. ok. Es una constante que depende solo de alfa. Con la métrica, la variedad, pero no con el. No tiene que ver, o sea, tiene que ver con la dimensión de la variedad. Pero el alfa tiene que ver con la métrica. El alfa el alfa lo elegís vos. O sea, alfa 1 elige alfa, D es la dimensión de variedad y mu depende de alfa. Lo estoy diciendo mal, pero no tiene que ver con los datos. No tiene que ver ni con los datos, ni con la densidad, o sea, es alfa y D. Y viene dado por es un número que está ahí. Que uno lo podría calcular si quiere. O sea, tiene que agarrar un proceso de Poisson y hacer ese límite. No, pero el alfa igual como que te está cambiando la métrica de abajo. ¿En qué sentido? Dos puntos están a distintas distancias para distintos alfa. Sí. Es la variedad. Sí, para cada alfa uno tiene una métrica distinta y digamos, este límite vale para cualquier alfa, pero este mu va a ser, digamos, eso, va a depender del alfa. Sí. Pablo, hay algo que no entiendo. Es para alfa igual a 1 en realidad. Sí. ¿Por qué alfa en realidad? El D cursivo alfa es la distancia definida a través del hilo por trayectoria, ¿cierto? Este es el poblacional, el macroscópico, y este es el microscópico. ¿Y el microscópico lo mides en RN o en la variedad? No, el microscópico solo con los puntos. Eso está buenísima la pregunta. Pero los puntos los mides en RN o en la variedad. La distancia entre los puntos es la distancia euclídea en la dimensión del espacio. ¿Por qué no la mides en la variedad? Porque no la conozco. Ah, ya. O sea, justamente yo no conozco la variedad. No conozco la. Si yo conociera las geodésicas en la variedad, digo, genial. Pero el tema es que no conozco la variedad, yo lo único que tengo son puntos. Sé cuál es la dimensión ambiente porque son como me vinieron los datos. Que típicamente viven en dimensión enorme, pero después no sé nada, no sé ni la dimensión de la variedad, ni la variedad, ni la densidad, no sé nada. Este límite sería cierto en alfa igual a 1, incluso si es que mides en la variedad. Lo que pasa es que cuando alfa es 1, esto que está acá, el camino este, se debe ir de punta a punta. Sí, pero si lo haces en la variedad, en la geodésica. Si yo acá pusiera la geodésica en lugar de. Sería cierto con alfa igual a 1. Sí. Sí. Ya, lo haces en el R. Digamos, lo que hace esto es que, lo que hace esto es forzar a que los saltos sean locales, y localmente Euclidia y geodésica se comparan. Pero globalmente no. Entonces, si mis saltos no son locales, pierdo. Bien. ¿Cómo tiempo? ¿Aquí empezamos y 20? Tenemos rato todavía. Bueno, una breve idea de por qué esto es cierto. Muy breve. La observación es la siguiente. Ahí, bueno, fíjense que si uno tiene hay una observación importante. Si yo tengo un camino óptimo, supongamos que este es un camino óptimo, para ir de acá, de X para Y. Entonces, necesariamente, la información que me da el hecho de saber que esto es un camino óptimo es que hay determinadas regiones, que uno las puede calcular, en donde no puedo dar ningún punto, porque si hubiese un punto acá, preferiría tomarlo por ahí. O sea, ¿cuáles son esas regiones? Son las regiones que justamente pasa eso, ¿no? Que el segmento de acá, acá y acá, acá, la suma me da más chico. Entonces esto fuerza a que estas regiones no tengan puntos.
Y uno puede entender alfa así también. Cuando alfa es cerca de 1, estas regiones son finitas y a medida que alfa se agranda, se van agrandando estas regiones. Entonces, si uno quiere entender, si uno quiere hacer, digamos, la heurística de tratar de adivinar a qué debería converger esto antes de ponerse a probar teoremas, dice, bueno, nosotros queremos agarrar un camino óptimo y ver en un camino óptimo cuánto da esto. Y si uno quiere ver a qué converge y se imagina que va a haber una integral en el medio, conviene escribirlo así para que se parezca una suma de rima. Entonces, digamos, si nosotros entendemos cómo se comporta esto converge a la integral de esa función sobre el camino óptimo. ¿Está bien? Ahora, el hecho de que esto esté vacío, uno puede calcular cuántos puntos se espera encontrar acá. Digo, ¿cuántos puntos se espera encontrar acá? Bueno, es n por la densidad en cualquiera de estos dos puntos, llamémoslo Q, por el volumen de esto. ¿Está bien? Pero el volumen de eso va a ser QI más 1, si este es QI y este es QI más 1, es QI más 1 menos QI a la D, por una constante, que depende de la dimensión. Porque son como bolas esto. No son bolas, pero se portan como bolas. Entonces, digamos, esta es la cantidad de puntos que uno espera encontrar acá, y bueno, uno depende si pone la frontera o no pone la frontera, pero digamos, lo que pasa es que uno espera, en esta región se espera encontrar un punto o 2 puntos si quieren. Podríamos poner 2. Entonces, esto es de orden 1, y si uno despeja, bueno, nada, hay que manipular, pasar multiplicando y dividiendo, lo que obtiene es que QI más 1 menos QI alfa menos 1 por n a la esta potencia se comporta como 1 sobre f al alfa menos 1 sobre f. Entonces, bueno, donde está esto, enchufamos esto, y entonces dice que en un camino óptimo esto se parece a esto, como ínfimo de los dos lados, y está lejos de ser una prueba, pero bueno, por lo menos eso da una idea de por qué aparece esa cantidad. Beta acá es alfa menos 1 sobre D, perdón, que dice beta. Eso es lo mismo que está. Pablo, una pregunta, Bernay, ¿cuán bueno es cuando tú calculas esta distancia para estimar la dimensión del manifold? Se puede usar esto puede usar, el hecho de que, como vos sabés que, digamos, para que esto converja a algo tenés que multiplicar por esto que está acá, entonces lo que vos podés hacer es agarrar con diferentes tamaños o sea, vos tenés tu muestra, podés ir tomando submuestras y ver, digamos, esto está diciendo que la tasa digamos, esto está yendo a 0 a esta velocidad. Entonces, si uno ve a qué velocidad se va a 0 estas cosas, de ahí puede despejar no sé si es el mejor método para estimar la dimensión, pero uno lo hace y aparece la dimensión. Pero yo creo que debe haber métodos mejores que esto. Pero es un posible método para estimar la dimensión. O sea, de alguna forma está diciéndolo. Pero se me ocurre que uno puede hacer cosas. Si lo que le preocupa a uno es estimar la dimensión, creo que uno puede hacer cosas mejores. Bien. Bueno, entonces lo prometido, vamos a usarlo para hacer clustering. ¿Qué significa para hacer clustering? Hacemos K-medias, pero sacamos la distancia euclídea y metemos la distancia. O sea, me dan mi conjunto de datos, calculo las distancias de Fermat entre todos los puntos, y ahora reemplazo digamos, la distancia euclídea por esta distancia, y listo. Y entonces acá lo hicimos con este conjunto de datos, por ejemplo. Todos los conjuntos de datos que aparecen acá son todos de juguete. En la vida es mucho más feo todo. O sea, es dimensión enorme que uno no puede ver nada, y lo que uno ve como cluster, que van a hacer dibujitos así, no es así, es un enchastre todo de punto mezclado por todos lados, con estructuras horribles, o sea, es un asco. Pero bueno, acá es todo lindo. Y entonces, acá lo que hicimos es esto, son 4 gaussianas con medias distintas, y bueno, están sorteadas acá en un cuadrado de 1 por 1, y después enrollados así. Entonces ahí están los 4 grupos, esos K-medias obviamente se muere si tiene que hacer eso, no tiene forma de separarlos. Y estos, bueno, son distintas formas de medir que también, estos son distintos índices para decidir, una vez que uno hizo el clustering, para ver qué también le dio, qué también ajustó. Y acá uno ve, acá está, no se ve nada, supongo, pero acá son distintos valores de alfa, y esto es que también anduvo. Los índices van todos entre 0 y 1, 1 es muy bien y 0 es muy mal. Y entonces acá se ve que acá alfa va de 1 a 6 es esto, y uno ve que para alfa chiquitito va mal, y empieza a mejorar, mejorar, mejorar. Acá anda muy bien para valores que están entre 2 y 3, por ejemplo, y después empieza a empeorar. Y bueno, y lo mismo en todos los demás. O sea, ¿qué es la línea azul? Esto es así, porque K-medias tiene un pequeño problemita K-medias, que es que lo que uno, cuando uno hace en la práctica
lo que quiere minimizar en realidad está lleno de mínimos locales. Entonces, cuando uno lo corre de verdad, típicamente va a un mínimo local, no va a un mínimo absoluto. Entonces, lo que uno hace es empezar desde muchos lugares distintos y ver a dónde va con cada inicialización. Entonces, esto es, el verde o sea, para cada inicialización te da una cosa distinta, ¿está bien? Y entonces, esto es, el verde es la mediana de todos esos resultados. Para cada uno te fijas cómo clusterizó. El verde es la mediana y el azul es la media. O sea, digamos, el azul es cuánto anduvo de bien en promedio y lo verde es la mediana. ¿Está bien? O sea, inicializo en un punto. Calculo, me fijo que también clusterizo. Lo hago muchas veces, miro la mediana de todas esas cosas. O sea, lo que te dice que hay harta dispersión. Porque la media y la mediana están separadas. Sí, en determinadas regiones. Acá sí, hay veces que se separan, hay veces que se acercan, pero sí. ¿Esas medidas son conociendo las etiquetas? Sí, 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 sí. Ya. Pero ¿cómo mides que tan bien anduvo? No, porque conoces la verdad. Pero está medido, está comparado y sumado a la distancia. Por ejemplo, poder mirar cuántos están bien clusterizados versus cuántos están mal, o ese tipo de cosas. O sea, vos podés, digamos, del total de pares, cuál está, o sea, podés mirar cuáles ¿Estás están. de acuerdo? Estaba preguntando específicamente cómo lo hicieron ahí para generar ese numerito. ¿En cuál de El, todos? que va, el EGI. Me dijiste que se mide cuán bien lo hace. Sí, yo no me acuerdo. Son 4 medidas que son súper famosas, pero yo nunca me acuerdo cuál es cada una. Pero debería avergonzarme, porque son súper famosas. Están ahí nombrados. Sí, esos son los nombres. Son súper famosos. Pero esencialmente lo que te fijas es cuántas están bien clusterizadas y cuántas están mal clusterizadas. Algo de esa. Y de diferentes maneras. Sí. ¿Qué pasa en esa bajada? ¿En dónde? Me dice que el verde, ¿Este de acá? en todos, el primero, el segundo y el tercero, y todos tienen una bajada. Sí, drástica. bueno, eso es lo que viene ahora. El alfa es maldito. ¿Cuál es el alfa de la bajada? Sí, sí. Acá acaba de 1 a 5. Este es 2 y este es 3.5. Acá de vuelta, este es 2 y este acá de vuelta 3.5. Este acá es 2. Bueno, acá es más un piquito. Creo que en todos es la misma la escala. En todos va de 1 a 5. No, acá va a 6. Bueno, más o menos. Entre 2 y 3 es que va. Ya, entonces antes de ver el por qué está bajando con distintas medidas Sí, que están bajando en lugares distintos, para alfas distintos. más o menos. No, bueno, o sea, la mediana le pasa esto de que sube, se meseta y baja. La media le pasa algo un poquito distinto, que es que sube y después baja despacito. Pero digamos, en las dos parece ser una cosa de que, bueno, o sea, parece que muy chiquito no está bueno y muy grande tampoco. Ya, pero no es en el mismo lugar de alfa, son en lugares distintos. Más o menos, alrededor de 2, diría. No veo una escala. Sí, sí. Entonces, el momento que alcanza el máximo, viniendo desde la izquierda, es 2, más o menos. Lugares buenos. ¿Eh? Lugares buenos, porque todo el mundo. 2 es muy especial, sí. Pero bueno, justo esto, ahora vamos a ver si es siempre 2 o qué papel juega el 2 acá. ¿Por qué apareció el 2? ¿Vamos? Bueno. Ahí está. ¿Y cómo elegimos algo? 2. Entonces, uno puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, para elegir algo uno puede decir, bueno, fijemos una tarea, por ejemplo, clustering, que es la que estamos haciendo acá, y estudiemos qué pasa con esa tarea para diferentes valores de alfa. Entonces, en la práctica hay una cosa que se llama convalidación cruzada. Por ejemplo, uno lo que puede hacer es decir, bueno, yo tengo un montón de puntos, supongamos que sé, que conozco las etiquetas de su conjunto, entonces podría sacar algunos y digamos, calcular los grupos con los otros y después ver qué también agrupa a los nuevos para diferentes valores de alfa. Y entonces, bueno, elijo el alfa que mejor lo hace. O sea, acá hay métodos para hacer, pero lo que nosotros buscamos es, digamos, aparte de la cosa esa que es convalidación cruzada o otra, tratar de entender, o sea, con qué tiene que ver alfa. O sea, que nos gustaría entender qué está representando alfa o con qué tiene que ver. Más allá que después en la práctica uno tiene estos métodos que los enchufa y le dice el alfa que mejor te hace para esta tarea es este. Bueno, entonces vamos en el camino para hacer eso, como vamos a hacer clustering, nos apareció que también podemos usar estas distancias para definir qué es un clúster, digamos que
no es una tarea trivial tampoco definir qué es un clúster o qué son los clústeres empíricos y poblacionales. Las típicas definiciones son con subconjuntos de nivel. Si yo tengo una densidad, uno dice, bueno, ¿qué son los clústeres? Agarro, si yo tengo una cosa así, tengo una densidad así, ¿qué son los clústeres? Bueno, agarrar subconjuntos de nivel. Por ejemplo, uno agarra los subconjuntos de nivel por acá y le quedan como componentes conexas, ¿no? Que son, una va a ser esta, otra va a ser esta, y otra va a ser esta. Entonces, ese es digamos, lo estándar, definir clústeres como subconjuntos de nivel de la densidad. Pero acá tenemos otra, que tiene otras ventajas. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, dada una familia de conjuntos, nos da una familia de conjuntos en RAD grande, nosotros vamos a decir que son alfa clústeres. O sea, imagínense esto, ¿no? Que tienen... Imagínense, bueno, el dibujo bueno sería esto, pero si esta es nuestra situación, ya tenemos camedias y ya todo. Entonces imagínense, no sé, tenemos una cosa más complicada. Tenemos así, y querríamos decir que esos tres son tres clústeres. Entonces, nuestra definición de ser clústeres, dados los conjuntos, y un alfa, vamos a decir que son clústeres si pasa esto, que cuando miramos la distancia de Fermat con ese alfa, siempre que miramos entre dos puntos del mismo clúster, nos da más chico que cuando miro dos puntos en clústeres distintos. ¿Está bien? Agarramos para cualesquiera dos puntos en un mismo clúster y cualesquiera dos puntos en clústeres distintos, siempre pasa que esta es más chica que esta, bueno, con un éxito. ¿Está bien? Esa es nuestra definición. Pero el punto X es común, ¿eh? Claro, digo, yo agarro, digamos, agarro un punto, agarra cualquier punto. Ese punto y agarra cualquier otro punto del clúster, está más cerca de él que cualquier otro punto del otro clúster. ¿Está bien? Y eso pasa con cualquier punto. O sea, en el espíritu del dibujo de antes, ese dibujo de antes tendría hartos puntos que no estarían en los clústeres asociados donde ¿En cuál? sí, porque hay puntos que están más cerquita. En distancia, usás la distancia euclídea, pero acá estamos usando la distancia esta de Fermat. Pero igual vaya en algún momento pegar un puntito cerca. Porque en algún Esta momento. parte que está, por esta parte que dices que está acá. O sea, por una parte donde se cruzan, en algún momento van a haber dos puntitos suficientemente cerca que uno ve en escala rojo y el otro azul. Dos cosas. La definición esa es poblacional, no es empírica, es a nivel de densidades. Digamos, esto pasa cuando se amplias, pero la densidad es una densidad que no tiene esto, es una densidad fija. Entonces, cuando uno tiene la densidad, lo que tiene es nada, la densidad vale algo en cada lugar. No pasa esto, pero en la práctica sí pasa eso. Cuando uno se amplía, aparecen los dos grupos en una misma región. Entonces, digamos, en la práctica, al final, a nivel poblacional, uno tiene que determinar una región. También puede hacerlo probabilístico, es decir, uno tiene que decir, bueno, de acá para allá es este clúster, de acá para allá es este clúster. Uno podría agarrar y decir, no, tengo esta región. O sea, eso se hace también. Que es decir, bueno, cada punto tiene cierta probabilidad de pertenecer a cada clúster. Y bueno, habrá alguno para el cual es la que va más alta, pero lo podés hacer. Bueno, entonces, esta es nuestra definición. Dado un alfa y los conjuntos, vamos a decir que son clústeres si pasa eso. Y uno puede pensar que esta definición es muy restrictiva y que nada va a ser alfa clúster para esto, porque estamos pidiendo mucho, ¿no? Sí. Una cosa que me claro, estos clústeres no tienen por qué particionar el espacio, ¿no? Así como están, no. Pero ahora o sea, para la definición, no. Ahora voy a poner un enunciado que va a requerir un poco. Ahora va a aparecer. Pero en principio no, eso no particiona. Bueno, entonces, de vuelta, en principio esto dice, bueno, pará, ¿cuándo va a pasar eso? O sea, digamos, no. Dame un ejemplo en que pase eso. Y entonces tenemos un teorema, pero para eso necesitamos introducir una mini cuestión, que es una cosa que se llama el reach de los conjuntos, que es una cosa divertida que, digamos, de alguna forma mide conjuntamente la regularidad de la frontera y qué tanto el conjunto se autointerseca o qué tanto también en el caso que sean así, que sea una unión de tres cosas conexas, qué tan cerca están estas cosas o qué tan lejos. O sea que es una buena medida de qué tan difícil van a ser las cosas. Y la definición es la siguiente: agarramos nuestro conjunto y DC es la distancia, para un X DC es la distancia al conjunto C, entonces CR es inflar el conjunto, tenemos nuestro conjuntito. Ahí, en ese dibujo que está ahí, guarda que el conjunto no es todo lo que está acá adentro, sino esa línea que está ahí. Está bien, mi conjunto es esa curva, esa es mi variedad. Entonces lo inflamos un poquitito,
Y lo que hacemos es, inflamos un cachito y nos fijamos si todos los puntos que están acá tienen una única proyección sobre el conjunto. Por ejemplo, este punto, la única proyección que tenemos sobre el conjunto es este. Ahora, si empezamos a inflar, va a empezar a pasar, por ejemplo, acá ya Se cruzan. llega un momento que hay puntos que tienen, por ejemplo, acá, ya este por ahí se proyecta acá y acá, que empiezan a tener dos proyecciones. Entonces, cuando aparece un punto que tiene dos proyecciones, paro y ese es el Rich. ¿Está bien? O sea, acá pasa que es este. Fíjense que este punto que está acá, o sea, bueno, cuando esto está más cerca se proyecta acá, pero acá este ya se proyecta acá y acá. O sea que tiene dos proyecciones, o sea que está midiendo eso, qué tan cerradito es el conjunto. En el caso de que tenga cosas así también, lo que va a aparecer también es, por ejemplo, acá también lo mismo, ¿no? Acá yo inflo, y cuando estoy en el punto medio de acá, tengo dos proyecciones. O sea que también me mide, cuando tengo componentes conexas, me mide qué tan cerca están esas componentes conexas. Perdón, el Rich es todo lo que quedó alrededor. El Rich es el valor más grande de R que puedo hacer que yo inflo y tengo una única proyección. Cuando no tengo más, Y eso razonablemente puede ser 0. sí, puede ser cero, por ejemplo, si la frontera de tu conjunto es muy irregular, sí. ¿Está bien? O si tenés, digamos, acá si estos conjuntos están pegados, cero. Pero por ejemplo, si tenés clústeres con frontera suave y que están a distancia y compactos y que están a distancia positiva, eso es positivo. Pero en conjuntos con frontera muy irregular, el Rich te da cero. Porque o si tenés conos, cosas de ese tipo, tenés por ejemplo una cosa así, te da cero. Entonces vamos a asumir que eso no pasa, que el Rich es positivo, y vamos a sumar lo siguiente. La situación es la siguiente. Tenemos los CIs, vamos a llamar C a la unión de los CI, y vamos a suponer que tenemos... la situación es un poco restrictiva, pero se lo puede relajar, pero es un poco más hincha de escribir. Entonces vamos a sumar lo siguiente. Tenemos los CIs, y tenemos la densidad acá, en todas acá es mayor o igual que A1. Y lo que vamos a suponer es que afuera de C la densidad es menor o igual que a 0. Este es el MAC. Y lo que vamos a suponer es que A1 es más grande que a 0 y que el Rich es positivo. ¿Está bien? Entonces lo que dice el teorema es que en ese contexto, si tomamos alfa, bueno, existe una constante que depende esencialmente de los diámetros de los conjuntos, de manera tal que si tomamos alfa más grande que 1 más d por esta constante dividido el logaritmo de A1 sobre A0, entonces esos conjuntos son alfa clusters. O sea que, digamos, siempre que esté en esta situación, tomando alfa lo suficientemente grande, son alfa clusters. Siempre. ¿Cuál es la definición de que sea alfa? Alfa clusters es esto, que... No, alfa factible. Esto. O sea, digamos, si los conjuntos son alfa clusters, decimos que el problema es alfa factible. O sea, que son alfa clusters. Es eso. Mi problema es alfa factible si mis conjuntos son alfa clusters. O sea, ¿está bien? O sea, que parece alfa voy a poder, o sea, la distancia de Fermat distingue los clusters. Podemos olvidarnos de alfa factible. O sea, está chévere. Bueno, entonces, ¿qué dice esto? Que para alfa suficientemente grande, la distancia poblacional anda bien, y aparte me dice, bueno, me da una cota para el alfa, ¿no? Con tomar uno más, una cosa, esencialmente como que tomar lineal en D, constante polinomial en D, alcanza. Por supuesto que aparecen un montón de otras cosas, como cotas que tienen que ver con la densidad, y acá en beta 0 aparece también cuánto vale el Rich, qué tan difícil es el problema, etc. Pero digamos, lo que está diciendo eso es que fijado todo eso, es lineal en D. O sea, digamos, tomando lineal en D, alcanza. Bueno, voy a apurar un poco porque si no, no vamos a llegar. Pablo, Sí. puedes tener una cosa que sea 3 conjuntos, sean alfa cluster, y juntando 2 también es un 2 alfa cluster. Para un alfa más grande, No, para el mismo alfa. que vos tenés... 3 conjuntos forman un alfa cluster, y después juntas 2 y te forman un alfa cluster. sí, yo Sí, creo que porque sí. el tercero está muy lejos. Sí, puede pasar. Entonces, ¿el número cómo lo determinas? Eso es otro problema. O sea, pero, digamos, determinar la cantidad de clústeres es otro problema, y muchas veces pasa que uno tiene como clústeres de diferentes escalas, que digamos, que yo digo, suponete que uno tiene esto. Y yo digo, qué genial, encontré esto. Pero por ahí, adentro de estos, también uno tiene una cosita por acá y una cosita por acá.
Y por ahí en realidad, o sea, digamos, que eso es lo que pasa en general, no es que hay una cosa, una respuesta universal de cuántos clústeres hay, sino que es tipo, decime en qué escala querés mirar y te digo en esa escala cuántos clústeres hay. Muchas veces hay como clúster formado por clúster, o sea, puede pasar de todo. Acá no estamos diciendo ni quién es la cantidad de clusters, ni siquiera estamos diciendo quiénes son los clusters, estamos diciendo esto es, y lo que estamos diciendo es que, bueno, digamos que si en tu problema hay clusters, más allá de que los identifiques o no, el alfa que vas a tener que tomar crece linealmente en D. Eso es el mensaje un poco de esta proposición. Y la demostración no es nada difícil, es bastante simple. Lo que uno hace es, dice, bueno, si yo agarro dos puntos en diferentes clusters, y acuérdense que la densidad es a 0 acá, entonces, ¿qué pasa? Tengo que atravesar estos puentecitos y en donde la densidad es a 0. O sea que cualquier camino que vaya de un clúster a otro va a pagar al menos a 0 por esta distancia. Y eso es lo que quiere decir. O sea, entre dos puntos cualesquiera voy a pagar, esto es el 1 sobre f que está ahí, y esta es la distancia por la que viajo. Entonces este es el costo que paga cualquier camino que va a dos distintos. Mientras que si agarro dos en el mismo clúster, bueno, puedo acotar por arriba diciendo, bueno, la densidad como mucho vale a 1, así que acoto por arriba por a 1, y L es la longitud de la geodésica más grande que haya en ese clúster. Así que estamos suponiendo acá también eso, que hay una cota uniforme para todas las geodésicas dentro del clúster. Bueno, entonces nada, uno despeja de acá y obtiene esa cota. Bien, entonces uno puede definir alfa 0 como digamos, el punto donde está la transición de fase digamos, fijada F. Vamos a definir alfa 0 como el menor alfa a partir del cual tenemos los alfa clusters para todo alfa más grande. Y entonces lo que acabamos de probar es que, digamos, que hay no necesariamente que haya una transición de fase, pero que el alfa 0 siempre es menor o igual que F. Podría ser que el alfa 0 sea 1, tranquilamente, eso depende de cómo sean los clusters. Pero seguro que para valores más grandes que este, estoy bien. Entonces tenemos una cota superior para el parámetro crítico de esto. Y entonces, una vez hecho esto con la cosa poblacional, uno quiere tener lo mismo para el empírico. Entonces hacemos lo mismo con el empírico. Dado ahora puntos, nos dan los mismos conjuntos y ahora n puntos. Vamos a decir que el problema de clasificación para esos n puntos es alfa factibles y pasa exactamente lo mismo, pero con los puntos de Qn. Qn es mi muestra. Y vamos a definir el alfa 0 crítico también, el alfa crítico, lo mismo, ¿no? Como el menor alfa para el cual esto pasa a partir de ese momento. Y entonces el teorema es que, bueno, si quieren pueden olvidarse de todo lo que dice ahí, es que el alfa 0 empírico converge al alfa 0 casi seguramente, en las condiciones más o menos similares a las que teníamos antes. Entonces, bueno, esto lo que está diciendo es que si uno, porque al final uno trabaja con n puntos, ¿no? O sea, los límites son muy lindos, pero uno tiene n puntos, y entonces uno va a tener un alfa 0n, pero bueno, el alfa 0n se va a parecer al alfa 0, así que de vuelta, tomando lineal en D, debería estar bien. Entonces, hasta acá, y ya para ir cerrando, uno dice, bueno, si tenés una cota que te dice con alfa lo suficientemente grande andas bien, entonces toma alfa lo más grande que puedas. O sea, ¿por qué no tomás alfa enorme y chau, listo? Bueno, tenemos esos dibujitos que decían que empieza a empeorar. ¿Y por qué empeora? Ah, bueno, después cierro esto, termino y después vuelvo a los dibujitos. Esperen, esto. ¿Por qué empeora? Porque hay una cosa que siempre, como uno trabaja con finitos puntos y no con infinitos, no es menor cuánto vale la varianza. Porque vamos a tomar una muestra y si tenemos mucha varianza puede traer problemas. Y entonces, bueno, más que mirar la varianza, como cuando uno cambia el alfa está cambiando las unidades de medida, no está bueno comparar dos varianzas distintas. Entonces vamos a comparar la varianza dividido la esperanza al cuadrado. Eso se suele llamar el coeficiente de variación. Que como que de alguna forma da una medida de la varianza que tengo, pero independiente de la escala. Y bueno, nos encantaría saber cuánto vale esto, pero estamos muy lejos de poder saber cuánto vale eso en dimensiones generales. Digamos, el cálculo de la varianza en un problema de percolación de primera pasada es un problema difícil. Sabemos hacerlo en dimensión 1. En dimensión 1 uno puede calcular, no es difícil eso. Y bueno, uno hace las cuentas y lo que obtiene es que esto da como una constante por 2 a la alfa. O sea que, digamos, con dimensión fija, la varianza crece exponencialmente en alfa, así que alfa muy grande es peligroso. Uno no puede tomar alfa muy grande.
Y eso podría estar explicando ese decaimiento en la performance, ¿no? Porque uno tiene n finito, entonces empieza a ir bien, pero después empieza a aumentar mucho la varianza y se pudre todo. Bueno, entonces no sabemos calcular la varianza, tenemos algunas cotas, pero están muy lejos de ser lo que nos gustaría tener, pero cuando uno hace simulaciones, uno ve que pasa esto, ¿no? O sea, cuando uno dibuja, esto es el coeficiente de variación, en diferentes... no veo ni yo lo que dice acá. Esto es en diferentes dimensiones, esto es dimensión 1, 2, me encantaría decir que es 3 y 4. Aquí lo leo, 10. 10, qué genio. ¿En serio? Bueno, en diferentes dimensiones, no me acuerdo cuánto. Diferentes dimensiones, a medida que va aumentando el alfa, crece exponencialmente. ¿Está bien? O sea que alfa grande no, y bueno, digamos, esta es una de las cosas en que nos encantaría poder decir algo más, que qué pasa con la varianza en términos de, en general, cuando uno hace perforación de primera pasada, uno quiere saber cómo se comporta la varianza en términos de n. A nosotros acá nos encantaría saber cómo se comporta en términos de alfa. Con lo cual al principio pensamos que podíamos tener alguna esperanza de poder decir algo, pero no nos sabe nada. Bueno, y listo. Entonces, digamos, el mensaje es, bueno, nuestra conjetura es que esto, que crece exponencialmente en alfa sobre d, entonces uno debería tomar alfa grande, pero manteniendo alfa sobre d chiquito. O sea, tomar alfa igual a d, más o menos. Entonces ahora lo que voy a hacer yo es, ahora voy a terminar para cumplir con el horario, y ustedes después en la parte de preguntas me preguntan por los dibujitos. Gracias. ¿Quieren ver los dibujitos? Sí. Bueno, entonces esto es acá es la situación esta que está ahí. Son dos clusters, o sea, esta es la, dos anillos y ruido. O sea, la parte esta en A0 uno está pensando como que es el ruido. Tiene clusters y ruido. Y bueno, y están, bueno, las variables de dimensión 1, pero metidas en dimensión 2. Y acá, bueno, para alfa igual a 1 es K medias, así que se para con un plano, y a medida que va subiendo alfa, bueno, acá ya el 2 anduvo bien. Y después sigue bien. Y acá es con mucho más ruido. O sea, pero siempre se mantiene esto, que digamos, la intensidad del ruido es menor que la intensidad en ambos conjuntos, y con mucho más ruido le cuesta un poco más, pero cuando llega a 4, o sea, al ruido lo pone en algún lado porque este algoritmo no está pensado para separar en dos clusters y ruido, sino que dos clusters, y bueno, entonces, digamos, todo tiene que ir a alguno de los dos, pero separa entre el de adentro y el de afuera, a pesar de que uno piensa que es todo. Pero parecía ser que el alfa vio la crecer y va mejorando. Y empieza... Bueno, acá o sea, falta lo que sigue, después empieza a empeorar. Acá hicimos, creo que había ¿qué? Sería bueno saber qué pasa live. Ah, sí, no, después empeora, pero no está acá. Creo que Mendeleev, no quiero ensuciar a nadie. Había alguien que no me acuerdo quién era, me suena que era Mendeleev, pero no sé, que paraba, que tenía un experimento que le iban demasiado bien. Y no sé si no fue Fisher el que descubrió que claro, que hacía las cosas y cuando, o sea, paraba, cuando le daba bien, paraba. Y siempre paraba ahí. Pero no lo hacía a propósito, pero era una cosa que decía, bueno, qué sé yo, está dando bien, para. O sea, después digamos, cuando hubo más teoría estadística, supo que no podés parar cuando querés, tenés que decidir antes cuando parar. Bueno, nosotros hicimos eso, paramos mientras va bien. Pero si uno siguiera con alfa más grande, empieza a tener mucha varianza y ya empieza a dar peor. Debería, eso es lo que dicen las teorías. ¿Cómo se ven los clusters en este caso? ¿Cómo se ve el dibujo? Cuando se Cuando alfa es más grande. Es una buena pregunta. Vamos a hacer las simulaciones con alfa más grande. A ver qué. Se está haciendo overfitting, no sé, quizás está viendo patrones más allá de lo razonable. Es una buena pregunta. No sé. Lo pienso y después te digo. O sea, ¿por qué no va a pasar? O sea, va a pasar por el lado de la varianza. Eso es lo que queremos que va a pasar. Que lo que va a pasar es que va a tener mucha varianza y entonces lo que va a estar ahí te va a estar representando. Pero
Pablo. Sí, Dos preguntas. Una alfa en ese momento, eso es como parámetro que hay que elegir y de tener una buena consideración. de vuelta. Hay como un arte de elegir la alfa en este momento. Repetí que no escuché la primera parte. ¿Me repetís la pregunta? En este momento la alfa es un parámetro como Sí. para hacer la consideración y falta parte del truco para hacer un buen clustering es de cómo se elige esta alfa todavía. Eso Sí. es una pregunta abierta de eso, pero bien. Bueno, o sea, hay dos partes, ¿no? Digamos, un poco nuestro mensaje es alfa debería ser más o menos proporcional a la dimensión de la variedad, cosa que tampoco sabéis, o sea que en realidad es, pero digamos, si uno se imagina más o menos la dimensión de datos, uno debería tomar, pero después uno puede, digamos, uno puede probar con distintos alfas y ver, digamos, con cuál da mejor. O sea, uno puede correr con un rango, con diferentes alfas y fijarse con cuál fue el que dio mejor. Perfecto. Pero esto de alguna forma esto te dice una idea de en qué rango mirar. En qué Pero rango quizás de podría ser un embedding, algo así, para estimar la dimensión, si esta alfa tiene que estar. También uno podría, sí, tal cual, uno podría estimar la dimensión primero si quisiera. Igual la parte buena es que no es que uno tiene que pegarle exactamente al alfa, sino que lo que uno ve es que en general, Sí, probablemente no tiene que ser exacto. claro, que digamos, o sea, digamos, con que alfa sea, uno ve que con alfa muy chiquitito va mal, mejora y después empeora un poco, pero digamos, no es grave. O sea, aunque uno no le dé el alfa justo, igual obtiene resultados razonables. Sí. Y lo otro es, ¿han mirado o tienen idea de cuál es la relación entre eso y DevScan? Porque me parece que DevScan está haciendo algo muy similar. No, DevScan es distinto. DevScan es un algoritmo más sofisticado que como que arma todo un grafo, para empezar, y tiene otros parámetros. No sé si es más sofisticado, de hecho, como yo creo que final, pero otro, no, porque aquí tiene un base más teórico, el otro es bastante heurística. Sí, es heurística, pero esta persona está intentando hacer la misma cosa en términos de, está intentando agrupar cosas acordando la densidad. sí, Está sí. capturando ese mismo fenómeno, o intentando capturar eso, pero de una manera que no está basado tanto en, usa una distancia brillante, pero tiene dos parámetros extras. Exacto. Y es bastante sensible a esos parámetros. O sea, a diferencia, Claro, a diferencia de lo que pasa con nuestro alfa, que esto no es sensible al alfa. O sea, una vez que toma el alfa, te dará un poquito mejor, un poquito peor, pero sigue funcionando. También es muy sensible al epsilon que elige. DevScan es muy sensible al epsilon. Como el alfa suyo, me parece. No, yo creo que nuestro parámetro, o sea, es menos, o sea, los resultados en nuestro caso no son tan sensibles al alfa. Como si lo son en DevScan. Eso es mejor. Eso es mejor, sí. En DevScan es muy sensible, uno mueve un poquito los parámetros y da cosas completamente distintas. Acá no, acá la cosa, bueno, usted lo ven acá, o sea, como que uno va pasando el alfa y bueno, después tiene un rango, se veía en el otro, hay un rango grande de valores en el que da más o menos igual. O sea, afecta un poco, pero lo otro es que uno sabe que, digamos, entiende qué rol está jugando el parámetro, ¿no? Solamente sí se podría hacer una especie de equivalencia, como entre, bueno, equivalencia, no sé, no, ok, pienso en equivalencia, pero no es la palabra, quiero una relación más, no tan estricta, más, menos rigurosa, algo así, como más poética, como entre la distancia ferma y lo que DevScan está haciendo. Eso podría solucionar un enorme problema que tiene el otro algoritmo, porque eso lo da una manera. Si se podría decir, si no es tan sensible al alfa, quizás con eso se podría solucionar, puedo elegir un alfa primero y usar esta alfa para elegir como los parámetros del DevScan. Y DevScan es rapidísima esta cosa. Bueno, esa es una gran ventaja de DevScan. DevScan es un algoritmo. Y podría combinar, usar esto como para tunear lo otro. Lo que pasa es que está bien lo que dijiste, que DevScan es súper rápido y esto computacionalmente no es tan rápido. O sea, está bien, es lo esperable porque digamos, la complejidad de DevScan es su velocidad. Exacto. O sea, eso es lo que hace eso es lo que hizo tan famoso, entre otras cosas. Es muy, muy rápido. Nosotros tenemos complejidad de n cuadrado una potencia de log n. Que, digamos, no está mal en el sentido que uno está calculando n cuadrado de distancia. Entonces, si uno quiere calcular n cuadrado de distancia, ¿cuánto tiempo querés tardar? Pero DevScan clusteriza mucho. No me acuerdo, ¿vos te acordás cuánto es la complejidad de DevScan? Es como... No, tiene esa ventaja de escalabilidad, pero yo pensé quizás como uno podría usarlo para solucionar sí. No, esto con...
Claro, pero digamos, te está costando mucho más, o sea, si usaras esto para eso, te cuesta mucho más el algoritmo para elegir el parámetro que el algoritmo en sí. O sea, esto con datos, nosotros estábamos chochos, n cuadrado, yo pensaba, cuando empezamos a trabajar con esto, dije n cuadrado, genial, y nos agarraron la gente que trabaja con cosas de machine learning de verdad, me dijo, no, olvidate n cuadrado, no, es un montón. O sea, porque trabajan con 10 a la 6, 10 a la 8 datos, no se puede. Esto hasta, no sé, hasta 10.000 se banca. Pero ¿Podría hacerlo como jerárquico de alguna manera? Como hacer sí, se puede eso. normalización. No, o sea, de hecho, bueno, lo que tiene al final, ahí tienen, si quieren bajarse y jugar con esto, tienen todos estos links. Ahí pueden bajarse el algoritmo para usarlo para clustering, para lo que sea. Y hay una versión que es que uno dice, bueno, o sea, si tiene n cuadrado, ¿cómo hacemos para bajar la complejidad? Bueno, en vez de calcular la distancia entre todos los puntos, calculamos la distancia, elegimos raíz de n puntos, y ahora el algoritmo tiene n, porque tiene raíz de n, tiene raíz de n al cuadrado, y entonces lo que hacemos es calcular la distancia entre esos raíz de n puntos y los otros los estimás de alguna forma heurística. Eso te baja la complejidad, pero bueno, ahí ya entras un poco en el terreno de que no sabes bien lo que estás haciendo. Porque ¿qué es lo que pasa con muchos de estos algoritmos? O sea, para mí una de las cosas que me gusta de esto es que sabés lo que está pasando. Si ahora elegís raíz de n puntos y los otros decís, bueno, qué sé yo, me fijo cuál es el que está más cerca y lo qué sé yo, bueno, dejás de saber un poco lo que está pasando, pero bueno, te bajaste la complejidad. También está convergiendo. ¿Eh? También está convergiendo. El tema de raíz de n punto, n punto, Sí, converge. sí. Correcto. El límite está ahí. Puedes tomar 3 puntos. Pues. Mucho más rápido. Así es. Así es. En los dibujos que tenías antes de los anillos, las imágenes, pareciera ser que las regiones que divide cuando el alfa, bueno, no es tan grande, claro, depende mucho de los puntos que hay ampliados, ¿no? Porque, por ejemplo, en el de arriba a la derecha, claro, está cortado y me imagino que si los puntos que hubieran elegido son una imagen especular de eso, Sí, la sí, región no hubiese cambiado. No, cuando, por ejemplo, Camellias, que hace así, en realidad cualquier hiperplano es lo mismo. Eso, O sea, sí. ahí, pero lo que te pasa es que vos estás buscando el mínimo de una función que tiene infinitos mínimos. Entonces, dependiendo en dónde empezabas, a cualquier otro. Pero en todos vale lo mismo. Claro, mi pregunta viene de que uno puede estudiar la estabilidad de estos puntos. A lo mejor con lo que tú decías, uno elige raíz de n de los puntos que están ahí y estudia cuán estables son los clústeres que decide cada alfa al cambiar de sample. Y ahí puede definir un alfa más o menos donde se estabiliza el cluster. Está bien. Sí. No sé si eso llevará a algo. Sí, está ¿Cómo bueno. te pareció eso? Eso es un poco lo de los métodos estos de que se llama convalidación cruzada, que es eso. Trabajás con un cacho menos de la muestra, no raíz, o sea, N menos 30, no sé, dejas 30 afuera y vas cambiando esos conjuntos y mirás el comportamiento, cómo va cambiando con eso. Esa es la idea de hacer convalidación cruzada. Y elegís el alfa que mejor te da para eso. Por ejemplo, podrías mirar eso, o por ejemplo, podrías mirar el alfa que te minimiza la varianza. O sea, sacás un grupo fuera, entonces tomás muchos grupos, entonces estimás la varianza y buscas el alfa que te da la varianza más chica, por ejemplo. ¿No preguntas? El teorema anterior parece que era un error. Ya no sé. ¿Acá? No, Era el teorema. Chazal es Chazal o Chazal y Ferraris es Ferrari o Ferraris. Dos Ferrari. ¿Dónde está? ¿Chazal es Chazal? Chazal, ¿no? ¿Chazal? Ferraris no es Ferrari. No es Ferrari, no, es Lord Ferraris. ¿Quién es Chazal Ferraris? No, Chazal es Frédéric Chazal, es un geómetra, topólogo francés, en París. Y Lord Ferraris es estudiante de doctorado. El Chazal es uno de los líderes en lo que se llama el estudio topológico de datos, topológica data analysis. Es uno de los grandes líderes de eso, que es esta cosa de analizar topológicamente los datos, Sí, entender cómo es la topología y inferir a partir de ahí. Y hay varios problemas en donde entender la topología ayuda a resolver problemas.
no hay más preguntas, le agradecemos por el trabajo. Una información de